Esta vez vamos a hablar acerca de genética desde una mirada ética y psicosocial. Hemos preparado un temario, lo vamos a realizar Diana Bastidas, Cristina Gallardo, Sujei Cervantes, Jennifer Forero y mi nombre, Lina María Arteaga. Continuemos. Cordial saludo, profe. Iniciamos la temática con qué es genética. Es una rama de la biología que estudia cómo las características y los rasgos físicos se transmiten de una generación a otra. Para comprender esta herencia, se examinan los genes que se encuentran en las células del organismo y que poseen un código especial llamado o denominado ADN. Bueno, concluyendo con lo que ha mencionado mi compañera, ¿no? Es importante tener en cuenta que la genética es el proceso en el cual se transmiten las características físicas de una generación a generación. Para eso es importante también tener en cuenta los términos de la genética, más genes, ADN y cromosomas. Los eh, en el organismo que compone el ADN. Ese tiene la información importante y necesaria para lograr un funcionamiento de una reproducción. Las básicas de seres vivos. Y estas fabrican las proteínas, que es lo importante. El ADN como tal ya es la molécula que contiene toda la información necesaria para el desarrollo, el funcionamiento y la reproducción de los seres vivos. Y los cromosomas ya están compuestos por el ADN y son los filamentos que se encuentran en el núcleo. Bueno, continuando con algunos términos importantes, también está el genotipo, que es el conjunto, ¿no? Que es más completo de los genes, y esta da la información genética. El micrófono, compañera. Continuamos Bueno, la el fenotipo también son los términos importantes porque es el que brinda esas características físicas de los individuos: color de ojos, color de cabello, estatura. Y la herencia, que ya es el proceso o lo que nosotros mencionamos o conocemos como la descendencia. Y la mutación ya se genera cuando hay algunas alteraciones en el ADN y ya va a haber dificultades o alguna diferencia externas de manera natural que se van a observar en el individuo. Y los alelos pues ya influyen directamente en esos rasgos físicos, ¿no? Entonces, de eso es importante tener en cuenta las leyes de Mendel. Entonces, Mendel hizo una investigación en la cual busca dar una explicación para tener algunos principios fundamentales sobre lo que es la genética. En esa explicación, él menciona a la ley de distribución independiente y la ley de unidad de los caracteres y la ley de la segregación. Dándole paso pues a mi compañero, ok, continuamos con lo que es genética. Bueno, concluyendo lo que dijo nuestra compañera, a continuación tenemos el tema de qué son las modificaciones genéticas. Tenemos entendido que las modificaciones genéticas son un proceso que emplean las tecnologías de laboratorio para alterar la composición de ADN de un organismo. Como ejemplo, tenemos mediante la ingeniería genética, se puede agregar un gen de una especie o un organismo de otra especie para producir un rasgo deseado. Tenemos que tener en cuenta que la ingeniería genética es la manipulación y la modificación de los genes de un organismo, alterando, eliminando, insertando material genético en su genoma por medio de las diferentes tecnologías de edición genética. Dándole paso a las primeras modificaciones. Tenemos aquí los inicios de las modificaciones. Dice, las primeras modificaciones genéticas artificiales realizadas mediante la biotecnología fue la transgénesis. La transgénesis fue un proceso de transferencia de géneros de un organismo a otro realizado por primera vez por Amber Boyer y Sterling Cohen en el año 1973. Entonces, concluimos de esta manera que fue la manera como tal de darle inicio a las modificaciones genéticas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos las manipulaciones genéticas, entran en la mano de la biotecnología, como lo venía diciendo anteriormente. Esto es lo que hace una modificación en el gen. Las manipulaciones genéticas entran a manos de la biotecnología, la cual han encargado de dilatar el mercado de organismos de modificaciones genéticas. Esto lo dijo Cortés Moreno Escobar Gil en el año 2016. Desarrollo de la genética es un paso muy importante, son periodos que configuran desde la historia genética del siglo pasado. A la llegada de la década de 1940, construirían un paso fundamental no solo para sí mismas, sino para las ciencias naturales en general. Entonces, como hecho importante, tenemos esto, el desarrollo de la genética.
Continuamos en la siguiente diapositiva, compañera. Le damos paso a mi compañera para hacer su intervención. Datos importantes. Seguimos aquí con un dato muy importante que dice, a mediados del siglo XXI, Georg Meder descubrió las leyes de la herencia mediante cruces de arvejas. Su trabajo fue reconocido 30 años después, dándole origen a la genética, pero bueno, a pesar de que fue reconocido tardiamente, pero tuvo su reconocimiento. La etapa contemporánea de la genética se caracteriza por el avance de la biotecnología e ingeniería genética, alcanzando un gran desarrollo de manipulaciones genéticas. Le damos paso a mi compañera. Buenas noches, profe, cordial saludo. En este caso, pues yo hablaré de la bioética y la genética. Como tal, la bioética y la genética se encuentran en un punto crucial en la historia de la humanidad, ya que estos avances hacen en el tema de la genética molecular y el método CRISPR que permitieron manipular el código genético para poder, digamos que, generar una ayuda en ciertas enfermedades y diagnósticos. Dame, compañera, para que pase la diapositiva. Bueno, los principios fundamentales de la genética, en uno está la autonomía, que es como tal respetar la libertad de decisión del individuo que, digamos, que se somete a un estudio, ¿sí? La otra, la beneficencia, que es buscar como tal el beneficio y, digamos que, totalmente, digamos que el positivismo en el tratamiento. La no maleficencia es no causarle daño. Entender que si se hace algún estudio, alguna modificación genética, eso se haga con el, digamos, con el objetivo de no tener ninguna maldad ni causar ninguna maldad en general. Y la justicia es asegurarse de una distribución equitativa en los beneficios y riesgos, investigando y evitando la discriminación. Pasa la diapositiva. Otro punto muy importante que hablábamos, temas de consentimiento informado, la privacidad de datos. Al igual es muy importante tener en cuenta que el paciente firme consentimiento, que se le informe pros y contras del tratamiento y que él, por supuesto, firme en conformidad. Y la privacidad de datos genéticos es proteger como tal la confidencialidad de los datos, de la información que se recoge genética de los pacientes y evitar este uso con fines de discriminación, como tal, es como el tema que se tiene que tener en cuenta. Bueno, el tema de la privacidad del consentimiento informado de los datos es como tal igual la protección, como hablaba anteriormente, de los datos y lo que se recolecte a partir de la investigación. Y otro punto muy importante es la asistencia legal, que es la privacidad de la información genética, que está protegida por leyes y regulaciones específicas para que tengan como objetivo garantizar los datos genéticos que se utilizan como tal de los pacientes, y esa sería la parte ética del tema de la genética. Pasa la diapositiva. Bueno, estamos hablando de la eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? La eugenesia busca mejorar las características de la genética de la población humana. Sin embargo, esto plantea preocupaciones éticas sobre la discriminación y la selección artificial. Y lo otro es el mejoramiento genético. El mejoramiento genético se centra como tal en eliminar las enfermedades o mejorar características genéticas de individuos. Pero, ¿qué criterios se utilizan para decidir las características deseables? Pues ahí es cuando empezamos a considerar el tema de ético y mirar qué se puede y qué no se puede hacer en estos casos. Pasa la diapositiva, por favor. Un tema muy importante y uno de los ejemplos que podemos tener en cuenta en este tema es el aborto selectivo, ¿cierto? Cuando hay un diagnóstico prenatal. Eso quiere decir que, digamos, una mamá está en estado de embarazo y entre sus estudios se revela que su hijo viene con algunos problemas genéticos, malformaciones. Entonces acá nos encontramos en el dilema ético que es, como tal, el aborto selectivo. Y el dilema ético es como nosotros, como profesionales de la salud, siempre es conservar la vida, pero acá es cuando decimos cuál es el valor de la vida humana y qué es lo que queremos para esta persona, ¿sí? Entonces, si es aceptable interrumpir o no el embarazo. Pasa la diapositiva. Bueno, ahora sí hablaremos del método CRISPR. ¿Qué es el método CRISPR? Como tal, es una herramienta de edición genética que permite modificar el ADN, como decía anteriormente, de una forma precisa y eficiente. Esto surge en los años 1987, cuando se publica un estudio en el cual se ve cómo algunas bacterias de Streptococcus pyogenes eran capaces de defenderse de los virus, porque eran capaces de destruir su material genético. De ahí, más adelante, digamos que empiezan a mirar y a estudiar y encuentran de que con este método pueden llegar a curar enfermedades y como es el cáncer. Y los efectos secundarios es que también, digamos, ahí va la parte ética que entran a estudiar y se dan cuenta que como tal puede también llegar a ser un poco de maleficencia. Y inclusive actualmente han hecho un estudio en unas gemelas, pero lo que pasó es que a una le hizo algunas cosas buenas y a otras no, a la otra no. Lo que hizo fue como empeorar como todo su estado de salud en algunas cosas. Cambio la diapositiva. Bueno, por este lado, ya hablaremos de los bancos genéticos de almacenamiento, que es como tal, es como un lugar donde se almacena todo el tema de lo que se va investigando, la información genética de los individuos, la privacidad, igual que es el tema de no divulgar el tema de lo que se va revelando a través de las investigaciones, y la ética, que es el uso adecuado en todo este tema investigativo.
La terapia genética, pues como decía anteriormente, es para tratar enfermedades de genética que se introducen genes saludables en el ADN. Entonces, como lo decían anteriormente, básicamente es como cortar y pegar, ¿sí? Se cortan y se pegan estos genes saludables para mejorar la genética y así poder curar algunas enfermedades. Las posibilidades, pues, debe ser dependiendo y la posibilidad como tal es mejorar la salud humana y el bienestar de las personas. Pase la diapositiva, por favor. Bueno, algunas reflexiones. Esto lo dijo Everman en el 2002, es que es la pregunta sobre el futuro de la naturaleza humana. No se limita a la posibilidad de que la especie humana se transforme tecnológicamente, sino también a la pregunta de si podemos continuar siendo nosotros mismos en un mundo que cambia radicalmente. Y otro es, los principios de la ética biomédica son un conjunto de consideraciones morales que deben ser consideradas y equilibradas en cada situación específica, en lugar de ser reglas absolutas. Lo dijo Biochan y Children en el 2019. Bueno, llegamos ya casi al final. Vamos a hablar sobre una revista de psicobiología de la agresión y la violencia, que en términos generales lo que intenta es exponer desde distintas perspectivas todos los factores, ya sean biológicos, psicológicos o sociales, que afectan el comportamiento de un ser humano en específico dentro de lo que es una agresión y de la violencia. Se entiende a la agresión impulsiva como una percepción exagerada de las amenazas. Y que esa agresión está íntimamente relacionada con la parte de la corteza prefrontal orbitatoria y la zona amigdalar. O sea, cuando hay gran actividad en el COF y menos en la zona amigdalar, es cuando se produce esa conducta agresiva. Los neurotransmisores y las hormonas son las que ayudarán a dar un diagnóstico y un tratamiento en caso de existir una digámoslo, no como patología, sino un comportamiento de este tipo. Hay unas posibles causas y consecuencias. Unas pueden ser los procesos psicobiológicos, otros pueden ser los genes expresados epigenéticamente que cambian en función del ambiente y también esos ambientes hostiles en los que nos relacionamos. Luego, ¿qué es violencia? Pues es una pérdida del valor adaptativo. A diferencia de la agresión, que es una respuesta a algo que te daña afuera, la violencia es un daño extremo que ya llega a golpes y a muerte. Es un tipo de violencia directa o personal o una violencia indirecta, en donde la serotonina es esa hormona que está íntimamente relacionada con ese tipo de violencia. Hay una tipología en esos actos violentos, ¿no? El suicidio puede ser considerado violencia y está relacionado con la baja producción con la poca conexión que hay de neurona a neurona serotoninérgica. El feminicidio, el asesinato, la violencia de un individuo contra un grupo, la pena de muerte también es considerado un acto violento, aunque sea una forma de dar justicia, ¿no? Pero también es catalogada violencia. La guerra, el terrorismo y la violencia patológica, que esa es ya provocada por alteraciones psíquicas y que realmente no son conscientes en esos seres humanos violentos. Luego vamos a hablar sobre la agresión, pero bajo criterios biológicos. Bajo criterios biológicos es una conducta normal, es una respuesta a una necesidad fisiológica, hace parte de la supervivencia, de saciar necesidades y que está influida por la cultura, el ambiente y la sociedad. Hay unos neurotransmisores y unas hormonas que influyen en la violencia, mencionando algunas: la serotonina, las neuronas serotoninérgicas, la testosterona, la oxitocina y los estrógenos. Luego Alcázar en el 2011 dice que hay unas clases de agresión. Hay una agresión directa, que es de un grupo a otro o de una persona a otra, y que hay una indirecta, que es dentro de un grupo, nos hacemos daño mutuamente, pero no hay un ejecutor concreto. Hay otra forma de agresión, que es la reactiva y la proactiva. Y hay unos aspectos neurobiológicos. O sea, se refiere a qué partes de nuestro cerebro se alteran para que nuestro comportamiento cambie de algo pasivo a algo muy explosivo, peligroso. Entonces vamos a la alteración funcional de la corteza prefrontal y del córtex orbitofrontal. Finalmente, llegamos a la explicación de qué hace la corteza prefrontal. Se encarga de la atención, de la memoria, de la planificación, de la organización, del control de impulsos y de la toma de decisiones. Por lo tanto, si no podemos tomar buenas decisiones, pues evidentemente podemos ir a lo contrario, que es reaccionar de forma impulsiva,